Era, era analizar, argumentar y había otras dos. O sea, como que cada quien dio su Contextualizar. de pensamiento crítico y había algo que era como que la mayoría de profesores lo que pensaba. Y que también era muy importante que se impartiera ese tipo de pensamiento, inclusive en niveles como desde primaria y secundaria. Ok. Ahorita que dice de niveles de primaria y secundaria, hay una parte que establece que aún a nivel superior, los primeros 3 años de una carrera, lo que plantea uno de los autores es que los estudiantes de nivel superior aún no están, digamos, empapados o preparados en toda la extensión de la palabra para hacer uso de un pensamiento crítico. No sé si alguien más leyó esta parte de la lectura donde uno de los autores establece eso, ¿no? Que es complejo, digamos, acceder a un pensamiento crítico. ¿Alguien más? Pues yo leí, profe, Ajá, Stephanie. bueno, que me acuerdo que pues a través del pensamiento crítico se pueden formar estudiantes para poder contextualizar, ya después como a través de la experiencia, porque pues tomando en cuenta que el pensamiento crítico es analizar y pues analizar pues nunca sería como alrededor de nosotros, pues para buscar soluciones más fácilmente, entonces eso es lo que al estudiante, o sea, lo beneficiaba, que podría formarse mejor y aparte pues sería como más destreza de conocimiento pues de información, también sería más mencionado y sería como pues enseñanza pues más que nada. Ok. Hay algunas cosas que son interesantes respecto al pensamiento crítico. Una de ellas es, en algún momento en mi vida de estudiante, yo comentaba que era diferente ser crítico a ser criticón. No sé qué ustedes piensan de esto, pero en ese momento pensaba y planteaba así, que es diferente ser crítico a ser criticón. Lo crítico tiene que ver con la objetividad. La objetividad, el pensamiento objetivo precede al pensamiento crítico, mientras que el criticar o el ser criticón deriva de la subjetividad. Estos conceptos que yo platico mucho porque me parece que son fundamentales para la formación académica, sobre todo en nuestras áreas que tienen que ver con la formación del ser humano. Esas áreas que yo menciono mucho, que son la psicología, la educación, la antropología, la sociología, ¿no? Que tienen que ver con el hacer humano, con la conducta del ser humano, el ser humano que aprende, el ser humano que piensa, el ser humano que vive, que es un ser humano cultural, histórico, ¿no? Y que en este contexto está un hacer, una actividad, un proceso que es el de aprender o el de educarse, el de educar, ¿no? Que nosotros es diferente nuestra práctica profesional a la de un químico, por ejemplo. Un hombre que se dedica a la química, al estudio de los elementos químicos y de las reacciones químicas. O de alguien que se dedica a la física que tiene que ver con elementos de fuerza, velocidad, peso, volumen, ¿no? Distancias, mediciones, ¿no? En estas áreas de la química o de las ciencias exactas, la objetividad es más plena que en estas áreas de nosotros, donde es complicado, es complejo, que nosotros mismos, nosotros, seres humanos, seres que tenemos un comportamiento y que tenemos emociones y afectos y sentimientos e ideas
y tenemos prejuicios, tenemos una idiosincrasia, ¿no? Poder relacionarnos de manera objetiva con otros seres humanos que están en aprendizaje, en vías de aprender, que están aprendiendo o que se están desarrollando como seres socioculturales, ¿no? Ya lo que planteaba Vygotsky, ¿no? Entonces, es más complejo determinar o establecer la objetividad en estas áreas nuestras que en las áreas exactas o en áreas como la química. ¿Por qué hablo de la objetividad? Yo quisiera que quede clara la objetividad, el ser objetivos en oposición al ser subjetivos, en dejar de lado nuestra subjetividad, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias, nuestros afectos, para pasar a ser objetivos, porque el pensamiento objetivo va a preceder al pensamiento crítico. Es decir, ¿cómo podemos emitir una crítica, una opinión objetiva, analítica, crítica, si no es dejando de lado nuestra subjetividad, ¿sí? Nuestros prejuicios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un prejuicio vendría a ser el divorcio siempre tiene efectos negativos sobre la conducta y el desarrollo escolar de los niños. ¿Esto siempre es cierto o puede haber excepciones? ¿Qué pregunta, señoritas? ¿Sí me escuchan? Es cierto, ¿no, profe? Porque sí Lo escucho. tiene afectaciones, sí afecta a los niños cuando sus papás se separan. Digamos que hay algo de cierto ahí, ¿no? Yo pienso lo mismo que dice la profe, que sí afecta. Profe, también depende mucho cómo se lleve a cabo ese proceso, porque hay muchos padres de familia que sí llevan el proceso con violencia y demás cosas, entonces sí genera un impacto fuerte en los hijos, en cuestión personal y en cuestión académica. Pero hay gente que lo hace de una manera que ni uno como maestro se da cuenta cuando ya se están divorciando, y en los niños a veces no hay como tal repercusión. A eso iba. Nosotros podemos, dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras posturas, por ejemplo, una postura de decir, el divorcio siempre tendrá consecuencias negativas o siempre tendrá consecuencias, sí, negativas sobre el desarrollo o aprendizaje de los niños. Esa postura puede derivar de una creencia nuestra, ¿no? Por ejemplo, de que algo como el divorcio no debe de existir, ¿no? Ya con creencias, con matices religiosos posiblemente. Detrás de una postura puede encontrarse una creencia. Lo real, lo cierto, yendo a la objetividad, ¿sí? Y para poder acceder al pensamiento crítico, se necesitaría tener elementos en lo concreto, en lo particular, de cada caso, ¿sí? Porque efectivamente, en la actualidad ya habrá personas que tengan una preparación y que lleven un proceso de divorcio con todos los cuidados o con muchos cuidados que le permita a los niños no tener una consecuencia negativa, ¿sí? Al contrario, a lo mejor hasta pudiera, yendo al otro extremo, hasta pudiera ser positivo, ¿no? Un niño que diario o constantemente ve peleas, ve ofensas, ve agresiones, ¿no? Un niño que no percibe que sus papás se complementen y se integren como pareja o como padres, ¿no? Y que de pronto ellos lleven un proceso de divorcio que les permita tener o salvaguardar la integridad emocional, ¿no? Que busquen apoyo, que accedan, que sean flexibles, que
que tengan, digamos, ese paso, ¿no? De decir, a ver, nos estamos maltratando demasiado, estamos deteriorando nuestra vida emocional demasiado, vamos a ir paso a paso, ¿no? Por un proceso que permita salvaguardar la salud de los hijos, ¿no? Y pudiera pasar, ¿no? Pero hay ciertas posturas que rayan en los prejuicios o que derivan de creencias que tienen que ver con otras cosas y que nos alejan de la objetividad. La objetividad tiene que ver con el poder especificar de manera un caso, especificar de manera muy particular un caso y revisar ese caso. La objetividad tiene que ver con la minuciosidad, tiene que ver con el ser específicos. Y mientras nosotros no logremos ser objetivos, tampoco podremos acceder al pensamiento crítico. La objetividad precede al pensamiento crítico. El pensamiento crítico se opone al pensamiento dogmático. ¿Cuál es el pensamiento dogmático? ¿Alguien que me pueda comentar qué es el pensamiento dogmático? Es como un tipo de pensamiento relacionado con los mitos. Relacionado con los mitos, sí se acerca mucho. Relacionado con los prejuicios también. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una idea, una postura, una opinión que se establece como una verdad incuestionable. Si no se puede cuestionar, ¿no? Digamos que yo como padre de familia pienso que los matrimonios deberían de tener 3 hijos, no más ni menos, ¿no? Establezco, ¿no? Y es una postura dogmática. Yo tendré mis argumentos, ¿no? ¿Por qué 2 no es adecuado y por qué más de 3 no es adecuado? Profe, también vendría siendo como, por ejemplo, cuando, y me refiero en cuestión católica, que dicen que tiene que ser la pareja hombre y mujer, nada más, una familia. Un dogma. O que la familia igual, nada más, los hombres son los que proveen y la mujer es la que se queda en casa educando y cuidando a los hijos. Son dogmas establecidos. Algunos son sociales, otros son de corte más religioso, pero son dogmas que se van estableciendo. ¿Sí? Los dogmas son opiniones, posturas, creencias, ideas, que se establecen como una verdad y no es posible o se ve mal o a lo mejor algunos se ofenden cuando uno las cuestiona. ¿Sí? El pensamiento dogmático es una verdad que se establece en un cierto grupo de personas. Es un dogma. Hay personas que no acceden a un pensamiento crítico, sino que se mantienen en un pensamiento dogmático porque tiene sus ventajas también. Un pensamiento dogmático es un pensamiento aquel que no se mete en tanto problemas, ¿no? Sino que se mantienen ciertas ideas, ¿no? Digo, hablando de los matrimonios, ¿no? Antes, ¿qué enseñaban las mamás a las hijas que en algún momento se iban a casar? ¿Qué les decían acerca del matrimonio? Como hacer buenas esposas, ¿no? Que supieran cocinar y hacer el aseo y todo. Y que el matrimonio era para siempre, ¿no? Para siempre. Así pasara lo que pasara, hubiera golpes, maltratos, vejaciones, hubiera insultos. El matrimonio era para, decían, y no, como decían, es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Sí. Son dogmas, son creencias, ¿no? Son creencias que se establecían, ¿no? Estas derivan de la fe, de la creencia, de la religión, pues, pero que se establecen en el ámbito de lo social. Pues todo eso, pensamiento dogmático, todo ese pensamiento más subjetivo, se opone al pensamiento objetivo, o sea, contrapone, hay oposición, y al pensamiento crítico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se espera de
estudiantes como ustedes que están en este ámbito, que les ha tocado este contexto, ¿no? De lo virtual, ¿no? Ya no del aula personal, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que ustedes accedan, desarrollen, aprendan, disciernan entre el pensamiento subjetivo y el pensamiento objetivo crítico, ¿sí? Es decir, que ustedes sean cada vez más objetivas en su forma de pensar, en su forma de observar, en su forma de opinar acerca del entorno inmediato que tienen ustedes, ¿no? Dejar el pensamiento subjetivo, porque de otra manera nunca podremos llevar una práctica profesional adecuada si nosotros nos mantenemos en la subjetividad. ¿Sí? Tenemos que pasar primero, antes de acceder al pensamiento crítico, debemos de aprender a desarrollar el pensamiento objetivo. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta aquí? Aprovechen ahora que no están, no se crean. Josué y Abimelech, ¿verdad? Ellos siempre participan, pero ahorita que no están ellos, Abby, Sonia, Hilda. Cuando me aparece que está participando Vero y que está participando Vero y Ana, no sé quién está participando realmente. Es el punto para las dos, profe. Bueno, sería medio y medio entonces, ¿no? Completo. Bueno, completo, 1 y 1. Ok. Isabel, comentarios hasta aquí. ¿Qué más No, encontraron en su lectura? Bueno, yo, profe, A ver. que el pensamiento crítico pues también nos ayuda en el ámbito de educación y eso a realizar juicios y pues a emitir una opinión, pues como usted decía, con objetividad. Y pues que se hace un conjunto también así como de la información que ya tenemos, las experiencias, nuestras evidencias así documentadas con el fin de tomar una decisión autónoma, o sea, de forma autónoma, y pues que el pensamiento crítico nos hace como individuos resolver nuestros propios problemas en estos aspectos. Hablaba de algunos valores el artículo que les encargué. Uno es la autonomía, ¿no? Es decir, el pensamiento crítico es aquel pensamiento que ha logrado un grado de autonomía considerable. ¿Autonomía en relación a qué? ¿Alguien pensó autonomía en relación a qué? ¿O qué significa ser autónomo? Hablaba de inclusive de la libertad. Pues sería de la forma en que nos comportamos, ¿no? Ante la sociedad. O sea, cómo es una persona realmente en la sociedad. También sería, profe, como hasta para realizar alguna actividad, ¿no? A lo mejor te dicen que la tienes que realizar de cierta manera, pero a lo mejor tú ves una manera mejor de hacerla y va a funcionar mejor, no sé. Y Sí. pues también es como pensar objetivamente, ¿no? Y si de esta otra manera es mejor, no sé. Sí, pensar de manera crítica es hacer uso, ejercitar nuestra autonomía, nuestra libertad de ser individuos, ¿sí? De ser estudiantes pensantes, constructivistas, libres para aprender. Ciertamente hay un sistema educativo, ¿no? Ciertamente hay lineamientos, ¿no? Ciertamente hay límites y hay horarios y hay principios establecidos que nos van guiando. Pero dentro de ese sistema, uno puede encontrar su propia autonomía y su propia libertad, ¿no? Habrá áreas de la carrera que nos gusten, habrá otras áreas que no nos gusten, habrá formas de los maestros que nos gusten y otras que no nos gusten. Sin embargo, dentro de todo ese compendio de formas y de contenidos y de lineamientos, uno puede encontrar
su autonomía, su libertad y acceder siendo objetivos. Siempre el pensamiento crítico nos va a exigir la objetividad. Si nosotros no logramos distinguir la objetividad de la subjetividad, es decir, cuando nos estemos manejando de manera subjetiva y cuando de manera objetiva, no vamos a lograr acceder de manera plena al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque si intentamos ser críticos a partir de la subjetividad, siempre nuestros puntos de vista van a ser errados, ¿no? Van a ser errados. Van a estar como en un falso, ¿sí? Vamos a caer en errores de opinión. ¿Por qué? Porque la subjetividad no abona al pensamiento crítico. La subjetividad está llena de emociones, de prejuicios, de dudas, ¿no? De creencias que distan mucho de lo académico objetivo y por lo tanto del pensamiento crítico. Hay algo que me llamó la atención del artículo. Está aquí, lo que está en color rojo o marrón, no sé qué color sea. En cierto modo, el pensamiento crítico, sí lo ven en su pantalla, ¿verdad? Sí. En cierto modo, el pensamiento crítico es un compromiso con el otro, con la sociedad, al tomar una postura de acción transformadora de la persona y de la sociedad. De forma holística, es uno de los elementos claves en la consecución de una sociedad sostenible. La clave no está en tener la razón, sino en tener en cuenta todas las posibilidades. Y esto es fundamental. La clave no es tener la razón, es contemplar todas las posibilidades. Esto no es fácil de hacer. Cuando el texto menciona contemplar todas las posibilidades, nos remonta, no sé quién leyó esta parte del artículo que hablaba sobre Sócrates. Él se empieza a preguntar el método de la mayéutica. Contemplar todas las posibilidades implica tener la capacidad de problematizar sobre algo que queremos aprender. Implica generarnos preguntas, muchas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, en la situación que planteamos del niño que se encuentra en una situación donde sus padres están divorciando. Una pregunta quizás podría ser es, ¿qué le representa? ¿Qué le representa al niño una situación de divorcio en el caso de sus padres? ¿Qué le representa? ¿Qué le representa el qué, profe? El divorcio. Permítame un segundito, ¿eh? Permítame un segundito. Ahorita. Perdón, ¿eh?
Perdón, ya regresamos. A ver, alguien iba a dar un comentario, creo. Pues es que decía usted que qué representa para un niño el divorcio. Ajá. Pues, para un niño, pues, no sé, puede representar desde un sentimiento a lo mejor de culpa. O sea, él piensa a lo mejor ante esa situación que es culpa de él ante ciertas situaciones que hayan pasado. No sé, se me ocurre algo así. Sí, Yo, puede yo representar creo, profe, culpa. también que depende mucho de la edad del niño, ¿no? Porque, bueno, yo estoy pasando por una etapa así, y pues mi niña está chiquita, mi niña ahorita no entiende, no sabe, no nada, pero igual ve a su papá. Independientemente, yo creo que depende mucho de la edad y la situación en la que las personas hagan el proceso. Ok. Sí, la edad es un factor. De hecho, hay una parte del artículo que dice que el pensamiento crítico estará condicionado a factores propios del estudiante. La edad es un factor, ¿no? No podemos esperar que un niño experimente lo mismo a la edad de 4 o 6 años a la edad a lo mejor de 14, ¿no? O 16, ¿no? O 20 Porque años. yo creo que también depende de eso porque la convivencia, ¿no? Que ya cuando ya están más grandes y convivió más con el papá, bueno, con los papás, así, en dado caso ya es donde hay más afectación hacia los niños, porque pues la convivencia tiene mucho que ver, porque ya cuando dices ya no van a estar juntos, ya es mucho de, sí, pues es elegir, ¿no? Ahí es donde el niño no sabe ni para dónde. Yo me quedo con mi mamá y me quedo con mi papá, independientemente ya tienen que tomar una decisión más afuera de él. A ver, les hago una pregunta. Para un, no sé, adolescente, secundaria, podría representar, digo, igual puede representar, como puede representar culpa, el hecho de que los padres se divorcien, puede representar otra cosa como la libertad. Sí, sí, maestro, porque yo me he notado en varias parejas que se han separado y ya sea niña o niño, está en la secundaria y he visto que se vuelven a veces viceversa, la mamá o el papá les dan como más libres porque pienso yo que no sé la verdad por qué, pero les dan como mucha libertad a sus hijos y como que hasta cambian de forma de pensar, tanto el hijo como la mamá. Y ya como que es una persona separada, a veces siento yo que sí les dan demasiada libertad cuando ya no están la mamá y el papá. Profe, puede ser también porque a lo mejor, no sé, la mamá le da cierto permiso y el papá no. Entonces, pues al estar separados, la libertad la sienten porque a lo mejor si se quedan con la mamá, pues dicen, bueno, de alguna manera ven conveniente la separación porque si se queda con la mamá, pues le va a dar a lo mejor la libertad de hacer ciertas cosas que el papá no. Ahí, profe, yo pienso que más bien es de que, por ejemplo, si está con la mamá, es de que le da el permiso para llenar el hueco, se puede decir, del papá. O sea, por decir, ay, no tiene papá, pues que se vaya, que vaya a la fiesta, que eso. Muchas mamás de ahí pueden decir que de ahí parten para decir, ay, le doy más libertad de que se vaya porque antes su papá no lo dejaba, pero ahora como no está su papá, ahora sí le doy el permiso. Como ¿no? tratar Yo pienso. Como tratar de subsanar la carencia, ¿no? Exacto. La falta de esa otra parte que debería de estar porque tradicionalmente, pues, hemos aprendido que debe de estar, ¿no? Puede representar culpa, puede representar libertad, puede ser como, digamos, puede no representarle nada una situación así, es decir, puede ser como nulo, un efecto de nulo, es decir, está bien que se divorcien. Yo digo, es asunto de ellos, ¿no?
Digo, ¿podría un niño representarlo así? A lo mejor no ponerlo en palabras, pero pudiera ser como una situación nula. Una situación de divorcio para un niño, digamos, de 12 años, 14 años. Maestro, es que también depende de cómo, por ejemplo, llegue uno como pareja a un acuerdo que, como dicen, los problemas los tenemos yo y tu papá, y el hijo es muy independiente, o sea, hablar con él y estar por parte de los dos en todo. Y hay veces que nos desentendemos, ya sea la mamá o el papá, y siento yo que, como mencionó una compañera, le da la libertad porque cuando estaba el papá no la tenía, y hay veces que se siente como culpabilidad la mamá, le da todo el permiso y es cuando se sale de la manga, como dicen. Okay. Profe, Manda. yo pienso también que, o sea, hablando de libertad en cuestión familiar, a lo mejor también sienten una tranquilidad, porque también dependiendo la situación, como lo han comentado las compañeras, si sufren alguna violencia a la hora de divorciarse en familia, lo sienten como una libertad de que ya no van a tener los mismos problemas o ya no va a haber el mismo maltrato, no sé. En cuestión familiar también eso representaría pues el divorcio, ¿no? Una libertad no tanto para el niño, sino para toda la familia. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Yo formulo otra pregunta y nos vamos a ir al receso de la sesión porque ya me quedan 2 minutos para que llegue el corte. Y al regresar, cada uno de ustedes me va a formular una pregunta respecto a la situación hipotética que estamos planteando. ¿Sí? Cada uno de ustedes me va a formular una pregunta, sin importar que no tengamos la respuesta. ¿Sale? Una situación, formulo la pregunta que yo hago al final de esta sesión. Nos vamos al receso de 10 minutos y regresando cada uno de ustedes me va a formular una pregunta. Va a plantear una pregunta, cualquiera que sea la pregunta, ¿no? Traten de formular estructurar una pregunta en el receso. La pregunta es si una situación de divorcio como la que estamos planteando podría generar en un niño una consecuencia positiva de aprendizaje o de mayor aprendizaje escolar en un niño. No sé si queda clara la pregunta que estoy haciendo. Es decir, si un niño en lugar de tener consecuencias negativas por una situación de divorcio pudiera resultar una situación positiva como lo es el mayor deseo de aprender, de conocer, el mejoramiento en el desempeño escolar. Es una pregunta. Nos vamos al receso y en cuanto regresemos me van a formular todos ustedes una pregunta, ¿sale? Respecto a esa situación que planteamos. ¿Va? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ok. profe. Ok, las veo en 10 minutos.